En esta presentación vamos a explicar respecto de los alquenos sus características principales, nomenclatura, propiedades físicas, también la isomería que presentan estos compuestos y algunos métodos de síntesis. Respecto de las características, diremos que son hidrocarburos que presentan un doble enlace carbono-carbono, por lo tanto decimos que son no saturados. Los carbonos del doble enlace presentan hibridación sp2 y tienen dos enlaces diferentes. Uno muy fuerte, llamado sigma, formado por dos orbitales sp2, y otro más débil, llamado pi, formado por dos orbitales p sin hibridizar, que constituyen una nube de electrones. Su fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N, y a partir de ella se genera la serie homóloga de los alquenos. Es importante indicar que estos compuestos presentan isomería cis-trans. La serie homóloga se inicia con el eteno o etileno, luego propeno o propileno, y así a medida que vamos agregando átomos de carbono, terminamos con el sufijo eno y a partir del buteno debemos aclarar el localizador donde se encuentra la doble ligadura. A partir de carbono 4 se pueden generar dienos, es decir, alquenos con dos dobles enlaces carbono-carbono. Como ejemplo, ponemos el 1,3-butadieno y el 1,2-butadieno. La diferencia entre estos dos compuestos es que el doble enlace es alternado en un caso y seguido en el otro caso. Para el caso de la nomenclatura se siguen las mismas reglas IUPAC que vistas para alcanos. En los videos que se indican seguidamente se detallan la aplicación de estas reglas para los alquenos. En el primer video podrán ver cómo hacemos para nombrarlos y en el segundo video cómo hacer para escribir la estructura a partir del nombre. Las propiedades físicas de los alquenos son similares a las de los alcanos. Respecto de su estado natural, de carbono 2 al carbono 5 son gaseosos, del carbono 6 en adelante son líquidos. Son insolubles en agua, solo solubles en solventes orgánicos, son menos densos que el agua y en el caso del punto de ebullición aumenta con el número de átomos de carbono y las ramificaciones disminuyen el punto de ebullición. Isomería. La isomería es una parte de la estereoquímica que estudia la disposición de los átomos de las moléculas en el espacio. Definimos isómeros como compuestos que tienen la misma fórmula general pero diferente estructura en el espacio, es decir, los átomos están dispuestos de manera diferente. Características principales de los isómeros son que son compuestos diferentes, tienen propiedades físicas diferentes y en general se los puede aislar. En el caso de los alquenos, la isomería que presentan se denomina isomería geométrica. Esta isomería se da debido a la imposibilidad de rotación que tiene el doble enlace carbono-carbono. También sucede en los cicloalcanos cuando hay átomos o grupos que se ubican por encima o por debajo del anillo. Los cicloalcanos generan moléculas planas que permiten la ubicación de grupos por encima o por debajo. En este caso también presentan isomería geométrica. Los isómeros geométricos, los átomos están en el mismo orden dentro de la molécula, pero lo que tienen de diferente es la orientación en el espacio. Algo importante para señalar es la condición para que exista isomería geométrica. Para que un alqueno presente isomería geométrica, cada carbono de la doble ligadura debe tener unido a él dos átomos o grupos diferentes. Veamos la isomería cis-trans, con un ejemplo, en este caso el 2-buteno.
Si desarrollamos el dibujo del 2-buteno alrededor de la doble ligadura carbono-carbono, podemos ver que se pueden dar dos casos. Un primer caso en el que los grupos metilos se encuentran del mismo lado del plano de la doble ligadura, y otro ejemplo en el que los grupos metilos se encuentran a un lado y a otro del plano de la doble ligadura. En el primer caso, cuando los grupos metilos se encuentran del mismo lado, se los llama isómero cis, y en el caso de que los grupos metilos se encuentren en diferentes lugares del plano del doble enlace, se los llama isómeros trans. Es importante indicar en este caso la diferencia que existe en los puntos de ebullición. 4 grados en este caso para el cis y 1 grado centígrado para el trans. ¿A qué se debe esta diferencia? La diferencia se debe a que en el caso del isómero cis se genera una cierta polaridad en la molécula que no se da en el isómero trans. Aquí lo tienen explicado en el dibujo más abajo. El momento dipolar se indica con un vector que luego de sumarse se puede obtener el momento dipolar de la molécula. En el caso del isómero cis se genera un momento dipolar neto con un cierto valor, y en el caso del isómero trans se anulan los dos vectores, por lo tanto el momento dipolar es nulo. Esto es lo que explica la diferencia del punto de ebullición entre ambos isómeros. Veamos ahora en qué consiste el sistema de denominación de isómeros EZ. Este sistema fue creado para analizar el caso que vemos aquí en el ejemplo. Fíjense, en este caso, estos alquenos tienen unido a ambos carbonos del doble enlace 4 átomos diferentes. Es decir, no podemos en este caso aplicar la nomenclatura cis y trans. Por eso es que se ideó el sistema EZ. Veamos en qué consiste. Para poder denominar un alqueno a través del sistema EZ, debemos hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a marcar los carbonos o los átomos unidos directamente al doble enlace. En este caso, para el carbono de la izquierda, vemos que tiene unido un carbono y un cloro. El carbono de la derecha tiene unido un bromo y un hidrógeno. El método EZ implica indicar en cada uno de estos átomos o grupos el valor del número Z del átomo unido directamente al carbono. Entonces veamos. Para el carbono de la izquierda, el carbono unido, en este caso Z igual 6. En el otro caso, para el cloro, Z igual 17. Está claro que el mayor Z corresponde al cloro, por eso está indicado con este color rojo. Si observamos en el carbono de la derecha, tiene unido un bromo, cuyo Z es igual a 35, y un hidrógeno con Z igual 1. Está claro que el átomo de mayor prioridad, es decir, el que tiene el mayor Z, es el bromo. Luego de hacer esto, nos fijamos cómo quedaron los grupos de mayor prioridad respecto del plano de la doble ligadura que está indicado aquí con una línea azul punteada. Como se puede ver, los grupos con mayor prioridad quedaron cruzados respecto del plano de la doble ligadura y en ese caso reciben la denominación de la letra E, que quiere decir Entgegen en alemán. ¿Cómo hacemos para dibujar el otro isómero? Bueno, simplemente debemos girar los grupos unidos a uno solo de los carbonos del doble enlace. En este caso yo hice este procedimiento con el carbono de la derecha. Y entonces volvemos otra vez a indicar en este caso los valores de Z. Se observa
que los grupos de mayor prioridad ahora quedaron del mismo lado respecto del plano del doble enlace indicado con la línea azul punteada. En este caso, entonces, el isómero se indica con la letra Z, que quiere decir zusammen, es decir, del mismo lado en alemán. ¿Qué sucede en el caso que no podamos encontrar la prioridad entre dos grupos, es decir, haya dos átomos iguales unidos al carbono del doble enlace? Por ejemplo, veamos este ejemplo de aquí. Tenemos el metilo, el grupo metilo, indicado con rojo, el carbono, que sería el que está directamente unido al doble enlace, y el grupo etilo, en el cual este carbono, escrito en rojo, es el que está unido directamente al doble enlace. Si ustedes se fijan, y yo tengo que comparar carbono rojo y carbono rojo, no puedo establecer cuál de los dos tiene mayor prioridad, dado que tienen el mismo Z. Entonces, lo que hacemos es empezar a comparar los grupos unidos a ese carbono rojo. En el caso del grupo metilo tenemos 3 hidrógenos. En el caso del grupo etilo tenemos 2 hidrógenos y un grupo metilo. Es decir, que acá encontramos la primera diferencia. La diferencia estaría entonces entre el hidrógeno azul del grupo metilo y el carbono azul del grupo etilo. Esto ya nos sirve para decir que el etilo tiene mayor prioridad. Otro ejemplo, aquí debajo, lo hemos hecho con el oxígeno. En el primer caso, un grupo oxidrilo con el oxígeno unido al carbono de la doble ligadura. Y en el otro caso, un oxígeno unido al carbono del doble enlace también puesto en rojo, pero en lugar de un hidrógeno, un grupo metilo. Se puede ver que la diferencia de prioridad estaría entre el hidrógeno azul y el grupo metilo, en realidad el carbono, escrito con azul, cuyo Z es 6 respecto de Z1 del hidrógeno. Eso nos permite decir que el grupo que tiene el metilo tiene mayor prioridad. ¿Qué sucede cuando tenemos unido al carbono del doble enlace grupos que tienen enlaces múltiples? En este caso, para analizarlo, debemos considerar estructuras equivalentes que hacen que a ese átomo que tiene el doble enlace se le una otro átomo igual del enlace múltiple que contiene. Veamos el caso del carbono con doble enlace escrito en rojo. Lo que se hace es transformar esta estructura en una de carbono-carbono con enlace simple, pero agregarle un átomo de carbono a cada uno debido al doble enlace que tenía en la estructura original. En el caso de aquí abajo, tenemos un carbono y un oxígeno con doble enlace. Entonces dijimos que cada átomo, en este caso los que están escritos en rojo, tienen que tener unido el otro átomo que comparte el doble enlace. Es decir, el carbono va a tener unido un oxígeno y el oxígeno va a tener unido un carbono. Para finalizar, en el caso de tener un triple enlace, en este caso carbono-carbono, cada uno de los enlaces múltiples repite el átomo, es decir, cada uno de los carbonos escritos en negro debe tener unido a él 2 carbonos escritos en rojo correspondientes a los enlaces escritos en rojo en la estructura original. Método de síntesis. Dentro de los métodos de síntesis, el más importante, el que se hace industrialmente, es la obtención de alquenos a partir del cracking del petróleo. Pero en el caso que se necesite alguna molécula especial, es decir, introducir un doble enlace en alguna parte de la molécula, se pueden utilizar los siguientes métodos de síntesis. En primer lugar, veremos hidrogenación catalítica de alquinos y luego
tres reacciones de eliminación: deshalogenación de dihalogenuros vecinales, deshidrogenación de halogenuros de alquilo y, por último, deshidratación de alcoholes. La hidrogenación catalítica de alquinos es una reacción que se puede hacer debido a que los alquinos también son compuestos no saturados. Esto quiere decir que se pueden hidrogenar. Para hacerlo en forma parcial, es decir, para obtener alquenos, la reacción se hace de la siguiente manera. A partir de un alquino se lo hace reaccionar con hidrógeno gaseoso con la presencia de un catalizador especial conocido como catalizador de Lindlar, lo cual permite frenar la reacción en el alqueno y que no continúe hidrogenando todo el compuesto hasta llegar a un alcano. El catalizador de Lindlar está constituido por paladio y envenenado con trazas de plomo y quinoleína. En el caso de la deshalogenación de dihalogenuros vecinales, también se produce una reacción de eliminación para generar el alqueno. Veamos el primer ejemplo. Tenemos en este caso el 2,3-dibromobutano, es decir, un alcano que tiene dos halógenos, dos bromos en este caso, en dos carbonos vecinos. Cuando este alcano halogenado reacciona con zinc, se produce la eliminación de los halógenos y la formación de la doble ligadura. Otro ejemplo lo podemos ver aquí debajo con el 2,3-dicloro-2-metilpentano, que al reaccionar con zinc elimina los dos átomos de cloro y genera en ese lugar el doble enlace, es decir, en este caso el 2-metil-2-penteno. En este caso, vamos a ver otra reacción de eliminación, pero conocida como deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Fíjense, en este caso tenemos un halogenuro de alquilo, bromo, propano, y se produce la reacción con hidróxido de potasio en medio alcohólico. Muy importante tener en cuenta el medio en el cual se realiza la reacción. ¿Qué es lo que sucede? A partir de la reacción de la base, se logra quitar el halógeno y un hidrógeno de un carbono vecino para así reponer la doble ligadura, obteniéndose en este caso halogenuro de potasio y agua como subproductos. Ahora veamos este ejemplo un poquito más completo. En este caso, el halógeno está ubicado en un carbono secundario y existen dos posibilidades: que se quite el halógeno y un hidrógeno de un carbono primario, o que se quite el halógeno y un hidrógeno de un carbono secundario. Como ya hemos visto, la energía de enlace de un hidrógeno secundario es menor que la de un hidrógeno primario, de manera que va a tener prioridad para salir este tipo de hidrógeno en lugar del primario. Y esto lo podemos observar en el rendimiento de esta reacción. Se produce un 80% de doble ligadura a partir del halógeno y un hidrógeno secundario y solo un 20% a partir del halógeno y un hidrógeno primario. Para redondear este concepto, diremos entonces que los que mayor reactividad tienen son los halogenuros de alquilo terciario, luego los secundarios y finalmente los primarios. Para finalizar los métodos de obtención, veremos cómo es el procedimiento y el mecanismo de la deshidratación de alcoholes. Como su palabra lo dice, implica eliminar una molécula de agua a partir de la molécula de un alcohol, que en ese caso significa armar la doble ligadura sacando el oxidrilo de la función alcohol y un hidrógeno de un carbono vecino. Veamos cómo es el mecanismo. El mecanismo en este caso se produce por carbocatión, es decir, por ese carbono con carga positiva
pero lo que es muy importante es que este mecanismo se genera o se produce en medio ácido. ¿Cómo es esto? Bien, tenemos el alcohol con el oxidrilo en uno de los átomos de carbono y el medio ácido representado por este protón positivo rojo. Lo que sucede en primer lugar es la protonación del alcohol, es decir, este protón rojo del medio ácido con su carga positiva se dirige hacia el oxígeno que tiene pares de electrones disponibles y se forma este alcohol protonado. Fíjense que parece una molécula de agua con carga positiva en el oxígeno. ¿Qué es lo que sucede? Se elimina la molécula de agua, este par de electrones que une el carbono con el oxígeno se quedan con el oxígeno y eso permite la eliminación de la molécula de agua, con lo cual se forma un carbocatión, es decir, la carga positiva del oxígeno pasa ahora al átomo de carbono y ahí se forma el carbocatión positivo. Finalmente, un hidrógeno contiguo al carbono que tiene la carga positiva se libera como protón y ese par de electrones que unía ese hidrógeno con el carbono se dirige hacia el carbono que tenía la carga positiva, es decir, se forma la doble ligadura, se libera el protón del medio ácido que puede volver a comenzar el mecanismo. Veamos un último ejemplo de deshidratación de alcoholes. En este caso, la sustancia que tenemos se llama 3-metil-2-pentanol y la característica es que el grupo oxidrilo está en un carbono secundario y puede tomar eventualmente para formar el carbocatión un hidrógeno de acá o de acá. Comenzamos con el mecanismo. A partir de la presencia del medio ácido, como dijimos recién, se protona el alcohol. Luego que el alcohol está protonado, este par de electrones se lo lleva a la molécula de agua, se elimina la molécula de agua y queda formado el carbocatión, en este caso secundario, porque el oxidrilo estaba en un carbono secundario. ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede algo muy importante que nosotros conocemos con el nombre de transposición molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que habiendo la posibilidad, la carga positiva pasa de un carbono secundario a un carbono terciario. Y entonces, fíjense, se forma el carbocatión terciario, que es el más estable de todos. Finalmente, y como explicamos en la placa anterior, el hidrógeno del carbono vecino se elimina como protón y ese par de electrones que unían ese hidrógeno con el carbono se dirigen hacia el carbocatión para generar el doble enlace y eliminar el protón que vuelve a comenzar con el ciclo de la reacción. Terminamos nuestra clase.